Vamos a tomar contacto con el capellán nacional de Gendarmería, el padre jesuita Luis Roblero. ¿Cómo está, padre? Gusto de saludarlo, gusto de verlo hasta de la mañana. Bien, bien, preocupados por la realidad carcelaria. Llevamos varios días insistiendo en el tema, nos hemos hecho cargo de lo que pasa en nuestras cárceles y la verdad es que uno ve que se toman medidas, pero bien reducidas, bien pequeñas, y el llamado desde la gente que está ahí adentro de una cárcel es bien conmovedor, es bien dramático. Sí, te agradecen todos los granos de arena porque todo suma en estos momentos. Así como suma 1 metro de distancia de una persona, suma también estos pequeños signos que son bastante importantes para las poblaciones que están más complicadas, como los enfermos, los mayores de edad, las madres, etcétera, ¿no? Son como 3.500 personas aproximadamente, pero que gracias a Dios, después de un problemilla en el Parlamento, finalmente se logra aprobar la ley de conmutación de penas, así que es una muy buena noticia. Y esa ley de conmutación de penas es para personas sobre 75 años, ¿no? No, en mujeres creo que sobre 55 y en hombres sobre 60. Perfecto. Ahora, perfecto. Tiene sí varias restricciones, no pueden ser delitos graves o de connotación así pública. Tiene que tener la persona privada de libertad para que tenga este beneficio, tiene que ser de bajo riesgo. No se puede liberar a alguien que ponga en riesgo la sociedad. Entonces, el universo más o menos es como de 3.500. Ayer leí una entrevista suya en la revista El Sábado, padre, y era bien conmovedor el relato que usted daba, porque efectivamente en las cárceles se veían distintas realidades. Hay algunas personas que están en mejores condiciones, otras que están en peores condiciones, hay situaciones de discriminación, pero también usted abordaba el prisma de la víctima, de una persona que ha sido víctima de un delito, de una persona que entraron a su casa, que le quitaron la vida a un ser querido y que esa persona está en la cárcel y hoy día está pidiendo salir por el COVID-19. También es importante hacerse cargo de esa realidad y usted lo abordaba en la revista. ¿Nos podría contar un poco más respecto de su visión sobre eso? Sí, y le agradezco mucho que sea casi de las primeras preguntas, porque normalmente uno parte hablando de la realidad carcelaria, que es dramática, pero podemos hablar después. Pero lo primero que hay que hablar siempre es de la víctima. Detrás de cada persona que se encuentra privada de libertad, o no se encuentra privada de libertad, pero que igualmente ha delinquido, ha causado daño, hay familias, hay personas, hay mujeres, hay niños, hay personas estafadas, hay personas que tienen menos dinero de lo que tenían porque se lo robaron. Y con esto me refiero no solamente a los delitos que la cárcel encierra, sino que también a esos otros delitos que son igualmente graves y que la cárcel no encierra. Los daños son grandes y lo primero es que el Estado chileno y todos como Estado chileno nos tenemos que hacer cargo es de reparar el dolor de la víctima. El dolor de la víctima no se repara con una cárcel eterna, ¿me entiendes? Aunque uno se pone en la piel y en el corazón de la víctima y por supuesto, entre comillas, uno dice que se sequen en la cárcel, ¿no? Pero sin embargo la cárcel tiene que tener un efecto reparador, porque nosotros estamos en que la persona que violentó a otro, después de su tiempo de privación de libertad, deje de hacer el daño que cometió y ojalá haga el bien. Entonces la cárcel también tiene un tiempo de expiración. La cárcel es una curva. Después de un tiempo deja de ser efectiva en cuanto medida para reparar, ¿no? Entonces, la cárcel es tanto justicia para la víctima, pero también es una oportunidad para el victimario. Pero insisto, la cárcel en algún momento de la condena, deja de tener ese efecto. Ahora veíamos este video que graban algunos internos en donde aseguran estar dispuestos a dejar de tener contacto con sus familiares, abandonar las visitas con tal de que se tomen las medidas. A su juicio, capellán, ¿se han tomado las medidas necesarias para evitar el contagio? Porque hoy día la cifra es de 48 contagiados. Mira, la pandemia del coronavirus es otra más de las tantas pandemias que vive la cárcel. O sea, pongámoslo así. Yo no sé si el virus cuando llegue a la cárcel va a sobrevivir, ¿me entiendes? ¿No? O sea, así poniéndolo como un poco irónico y un poco de fantasía. Porque la cárcel tiene muchas pandemias, invisibilizadas por los muros, silenciadas, porque evidentemente que la vida de los privados de libertad a muy pocas personas les importa, del mundo civil, del mundo político y etcétera, ¿no? O sea, no es un tema. No es una preocupación. Entonces,
Ahora en este gobierno ha sido una preocupación y se nota, y se ha notado mucho. Y yo estudié ciencias políticas y veo con mucha alegría cuando la buena política se traduce en institucionalidades con más fuerza, ¿me entiendes? Claro. Pero yendo a tu pregunta, que si se han tomado las medidas, yo creo que dentro de la precariedad de la cárcel sí se han tomado las medidas. Por ejemplo, se han agrupado personas privadas de libertad en ciertos módulos, de manera de dejar módulos libres, bien sanitizados, bien limpios, bien higienizados, de manera que cuando tengamos que empezar a poner personas o en cuarentena o con contagio, tengamos un lugar particular para él, ¿no? Ya. Tenemos medidas de precaución, la limpieza, se le han hecho el otro día con la enfermera del Óvalo, la señora Giovanna y el coronel Betancourt, jefe de unidad. Pasamos por todas las galerías, por todas las calles, dando una charla informativa a todos los privados de libertad, y me llama la atención que normalmente tú entras a una galería y hay mucho ruido, ya todo el mundo sigue haciendo lo suyo, aquí todo el mundo en silencio, todo el mundo escuchando. Están preocupados por lo que pueda pasar. Entonces, que hay medidas que ha tomado el gobierno sin lugar a dudas. Yo los felicito, los agradezco, el director también, el ministro, ha estado muy encima de esto, el director de Gendarmería muy encima. Hemos trabajado hasta largas horas de la noche tratando de prevenir que el virus ingrese a otras cárceles o que se expanda, pero también tratando de prevenir la segunda crisis que puede venir, que es la crisis de seguridad. Ahí quería preguntarle algo, capellán, porque usted señaló que si el virus entraba a la cárcel iba a ser como una bomba. Una bomba atómica. Eso tiene que ver con la violencia, con el descontrol que se puede dar a partir del ingreso del COVID-19. Es al menos el miedo de algunos internos, que le tienen más miedo a la violencia que se genere a partir del coronavirus que al mismo coronavirus. Sí, pues. Una bomba atómica en todos los sentidos. Porque mira, tú estás privado de libertad. Segundo, eres una persona que ha nacido en pobreza, han sido vulnerados todos tus derechos por la pobreza, has sido abusado, golpeado, pasaste por Sename, saliste a la calle, después te encarcelaron. Y con esto no justifico en absoluto el delito, solamente para poder entender el perfil de la persona privada de libertad. A esa persona la encarcelamos en condiciones que no siempre resguardan la dignidad y los derechos de la persona. A esa persona hoy día le cortamos su visita, o sea, ya no va su familia, sus hijos, ya no va su madre. O sea, efectivamente queda más aislado aún. Se acabó el mate. Uno dirá, ya es como que se nos acabara el lisoforma a nosotros acá afuera, ¿verdad? Claro. Se acabó el mate, se acabaron los cigarros. Ya no hay actividades extraprogramáticas porque muchos funcionarios en cuarentena. Claro. Se acabaron, ¿me entiendes? Entonces sí, todo eso va generando una olla de depresión, y a esto suman miedo a la pandemia, miedo que tú y yo tenemos, pero imagina vivir esto dentro de la casa.